No. No es una especie de balón de fútbol cósmico, es un dado. Es un dado del destino, porque la idea era que fuera el azar y no yo el que decidiera en qué país del África subsahariana nos encontramos. Y el problema es que como hay más de 6, pues me ha quedado el dado así un poquito maltrecho. Pero bueno, aún así es un dado, así que vamos a concederle esa condición de instrumento del azar. Os explico cómo funciona. Por ejemplo, yo os pido que levantéis la mano los que tengáis más de 45 años. Bueno, yo también debería levantarla porque ando por ahí, pero bueno. Y entonces yo lanzo el dado y el dado nos dice en qué país del África subsahariana nos encontramos. Pero la cuestión es que antes de lanzarlo, ya os podría adelantar que tengo malas noticias para los que tenéis la mano levantada. Y es que salga el país que salga, lo más probable es que a esa edad ya estemos casi todos muertos. Y es que la esperanza de vida en la mayoría de los países del África subsahariana no pasa mucho de los 45. Pero bueno, no estamos en África, así que lo más probable es que casi todos podamos terminar disfrutando de esos placeres que nos van a dar las gafas de cerca. Así que, tranquilos. Pero vamos a seguir jugando porque todavía estáis todos los que no habéis levantado la mano. Así que, de nuevo me voy a adelantar al dado y os voy a decir que lo más probable es que 1 de cada 10 estuvierais infectado por el virus del SIDA. Uno de cada 10 es 1 por fila. 1 por fila. Y esto sin lanzar el dado. Que si lo lanzara, la cosa podría empeorar. Probablemente empeorara y seríais 1 de cada 7, de cada 5, incluso 1 de cada 4. 2 por fila, 3 por fila. 3 por fila infectados por el virus. Pero vamos a dejarlo en 1 de cada 10 y así por lo menos esta zona de por aquí pues podéis estar más tranquilos. En cualquier caso, esto supone que en esta habitación tenemos 10 personas infectadas por el virus del SIDA. Y si decidimos volver a la estadística, si aún no hemos perdido la fe en la estadística y dejamos por un momento el azar a un lado, en realidad, estoy pensando que no ha sido muy buena idea, a lo mejor esto de traer el dado. Lo voy a dejar aquí porque creo que no es bueno darle al azar tanto protagonismo, así que lo voy a dejar ahí. Si decidimos volver a la estadística, lo más probable es que de estos 10 infectados, más de la mitad fuerais mujeres. Y si además tenemos en cuenta que hace un ratito hemos dejado fuera de combate a las mayores de 45, pues lo más lógico es que fuerais mujeres en edad fértil, es decir, mujeres embarazadas o susceptibles de poder quedar embarazadas. Y sabemos que sin un tratamiento, aproximadamente la mitad de esas mujeres embarazadas, infectadas, tendrán un crío también infectado. Lo cual supone que en un tiempo relativamente corto, estas 10 personas que teníamos en la habitación se nos van a convertir en 15 o en 17, lo cual, más allá de la tragedia individual que supone, es un desastre colectivo, porque las cifras no cuadran en la lucha contra el SIDA. En el mundo tenemos 30 millones de personas infectadas por el virus, 30 millones, de los cuales hay 15 millones que necesitan tratamiento urgente. De estos 15, solamente 6.6 lo están recibiendo. Es decir, que hay 8 millones de personas que no reciben tratamiento. Hay 8 millones de personas que lo tienen realmente muy, muy, muy mal. Y de entre estos 30 millones hay 2 millones de niños, de los cuales solamente un 20% reciben tratamiento. Es decir, que las cuentas no salen. Y esto a pesar de la introducción en el mercado de los antirretrovirales genéricos, algo que realmente supuso un cambio en el paradigma de la lucha contra el SIDA, pasando los precios de aquellos $10.000 por persona al año que costaban en el año 2000 a apenas los $80 por persona al año que cuestan a día de hoy. Gracias al esfuerzo de un montón de gente que decidió no conformarse con aquella realidad que dejaba a tantísimas personas fuera. Porque somos así, está en nuestra naturaleza el no conformarnos, pero aún así las cuentas no salen, y menos aún con las congelaciones de fondos y los recortes previstos por los donantes. Así que con estas cuentas tan precarias, permitir que encima las cifras sigan aumentando porque no somos capaces de ponerle coto a la transmisión madre-hijo, pues solo tiene un calificativo y es el desastre.
Pero tengo buenas noticias, y es que con un tratamiento adecuado, la gran mayoría de estas madres van a evitar transmitir el virus a sus críos. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces hay un tratamiento. ¿Cuántos lo sabíais? No veo muchas manos levantadas, y os aseguro que si esta misma pregunta la hiciéramos en aquellos lugares donde esta tragedia tiene lugar, probablemente tampoco serían muchas las manos. Y este es el problema. Existe un mecanismo eficaz para prevenir la transmisión madre-hijo, pero no se conoce lo suficiente, ni siquiera por aquellas madres a las que les va tantísimo en ello. Y esto no es una novedad, no es un descubrimiento nuevo, es algo que ya viene de atrás. Así que, y seguramente habrá muchas madres en muchos lugares de África que aún sabiendo del tratamiento no van a tener acceso a él por las carencias de los sistemas sanitarios, cortos en fondos, en recursos humanos, en estructuras, cortos en todo. Pero eso sería cuestión de otra charla. Pero lo que no puede ser, lo que es inaceptable, es que en esta era del conocimiento globalizado, la razón de que nazcan críos infectados por el VIH sea precisamente el desconocimiento, el no saber. Y es que nacen, cada año, 400.000 niños nacen infectados por el virus. Esta ciudad, Bilbao, tiene menos gente, 355.000. Una ciudad como Bilbao cada año y un poquito más, cada año. Y además sabemos que la mitad de estos críos, sin tratamiento, no llegan a los 2 años. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Es algo realmente inaceptable. Algo que no le ocurre a nuestros críos por una cuestión de azar, porque han nacido a este lado del azar, a este lado de la estadística, donde el virus del VIH ya no da miedo, ya no asusta. Es una enfermedad crónica, donde es muy poco probable que una madre infectada le transmita la infección a sus críos. Y es ahí donde arrancamos. Tenemos un tremendo problema, pero tenemos una buena solución, y el problema es que la información no corre, la información no llega. Tenemos que buscar un buen mensajero y necesitamos una buena herramienta de comunicación. Así que empezamos por el mensajero. ¿Quién es el mejor mensajero? ¿A quién escuchamos con las orejas más abiertas? ¿De quién somos capaces de seguir los consejos? ¿Es de los políticos, los líderes sociales, los jugadores de fútbol, los artistas del rock? No. Nosotros a quien escuchamos es a nuestro primo, escuchamos a nuestra vecina al lado, escuchamos al compañero de trabajo, incluso al tipo que nos encontramos cada mañana cuando paseamos al perro. Escuchamos a nuestros iguales. Los consejos son válidos cuando te los da alguien en quien de algún modo te reconoces, alguien con quien compartes circunstancias. Cambiamos de champú cuando el vecino te cuenta que ya no se le cae el pelo. Así que, puestos a buscar quién es el mejor mensajero para contarle a esas madres en el corazón de África, infectadas por el virus, que hay un modo adecuado de que no le transmitan el virus a sus críos, si hay algún mensajero adecuado para esto, es otra madre que haya pasado por unas circunstancias similares. Y lo bueno, aunque es un poco paradójico decir que esto sea bueno, pero lo bueno es que de estas madres tenemos un montón. Tenemos un montón. Algunas de ellas con críos libres del virus, con nombres tan mágicos como sorpresa o milagro o suerte o esperanza. Así que ya tenemos el mensajero. Ahora vamos a pensar en cuál es el mecanismo. Y de nuevo empezamos a darle vueltas. La tele, los periódicos, Internet, bueno, poco probable que todo esto funcione en determinados contextos. Y entonces nos ponemos creativos y decimos, bueno, pues vamos a hacer distribución de octavillas o, no, mejor la gente no lee, bueno, pues hagamos pósters o gráficos y empezamos a darle vueltas y vueltas, porque la gente que trabajamos en acción humanitaria nos encanta darle vueltas a todo, nos encanta, nos encanta. Me acuerdo una vez en Congo que teníamos un problema de acceso porque había un vehículo, un grupo armado que utilizaba unos vehículos similares a los nuestros, 4x4, blancos, muy humanitarios. Probablemente no de un modo accidental, pero bueno. Y esto nos estaba generando un problema, porque a pesar de poner nuestras pegatinas y nuestras banderas, pues la población estaba confundida y no nos recibían demasiado bien. Y realmente nos estábamos planteando si podíamos o no continuar trabajando en esas condiciones. Así que nos sentamos y empezamos, como siempre, a darle vueltas y vueltas y vueltas. ¿Y qué hacemos? Pues disminuimos las actividades. No podemos, no, mejor vamos a hablar con los comandantes. No, los comandantes no, entonces hablamos con la población. No, mejor con los líderes locales, mejor. Y dándole vueltas, de pronto vino alguien con la idea. Rosa. Un Toyota rosa. Yo os aseguro que no hay ejército en este mundo psicológicamente preparado para moverse por ahí
en un Toyota rosa sin que le tiemble el pulso. Y sí, reíros, pero lo hicimos. Lo hicimos y gracias a eso pudimos llegar a un montón de gente que de otra manera se habría quedado sin asistencia. Así que, de la misma manera, en este caso con nuestras madres, pensando cómo hacemos para que este mensaje llegue a todas partes, a todos los rincones, se quede en la cabeza de la gente, cuanto más tiempo mejor. Y dándole vueltas de pronto, escuchamos la música. La música que llevaba miles de años llegando a todos los rincones. Y descubrimos que nuestras madres supermensajeras ya tenían su propia herramienta, que llevaban miles de años reuniéndose para cantar, pasando sus mensajes de generación en generación, con sus pies sobre la tierra como única percusión, de aldea en aldea y de pueblo en pueblo, como el mejor de nuestros trovadores. Y si cantaban a lo cotidiano, ¿cómo no iban a cantar algo tan cotidiano como ese virus con el que les tocaba convivir? Y así lo hicieron, y así lo hacen. Cantan por los caminos de África pasando el mensaje de que hay una buena forma de vivir a pesar del virus. Y llevan haciéndolo miles de años para animar a otras madres a que se unan a los programas, a que se testen, a que se traten, a que participen en el programa y puedan tener críos libres del virus a los que puedan llamarles sorpresa. Y con ellas cae el mito de que los problemas complejos necesitan soluciones complejas. Es un mito. Porque es cierto que el virus del VIH es un problema complejo. Tanto que hubo un tiempo que nos planteamos si realmente sería posible tratar en determinados contextos, algo que ahora mismo está ya fuera de toda duda, y más aún cuando ves a estas madres cantando con sus ritmos ancestrales y sus pies sobre la tierra, cantando sobre las virtudes de los antirretrovirales y sobre cuál es el mejor modo de administrárselos. Se juntan para cantar, convirtiéndose en protagonistas de su problema y de su solución, transformando su estigma en un motivo de orgullo, reinventando lo que ya estaba, como habían hecho hace ya tanto tiempo sus antepasados cuando fueron llevados a otras tierras a trabajar la fortuna de otros y convirtieron su música, su gospel en una consigna con la que pasar información de dónde estaban los corredores secretos, dónde estaban los pasadizos, los caminos, dónde estaban los trenes en los que poder saltar, las redes de pisos francos, transformando lo espiritual en pragmático, dándole un nuevo uso a lo que ya existía, cambiando de enfoque, como hace mi hijo Diego, que tiene 4 años y que le encanta quitarme las gafas y cada vez que se las pone me pregunta cosas sorprendentes como, mamá, cuando uno se vuelve gordo, ¿es porque te crece la panza o es porque te encogen las piernas? Y yo le quito las gafas y me las pongo, pero a mí, por alguna razón, a mí no me funciona. A mí no me abre la cabeza de la misma manera. ¿Será que Diego hace como esas mujeres que, reinventando lo que ya estaba y convirtiendo su música en herramienta de comunicación, pero no solo, también en fuente de apoyo, en un refugio en el que otros puedan aprender con ellas cómo vivir a pesar del virus, resulta que han entendido mejor que nadie lo que es la acción humanitaria. Esa pulsión que nos mueve a echarle una mano al que tenemos al lado, ese gesto de sociedad civil, a sociedad civil, ese sentirte parte del grupo, porque eso es al final la acción humanitaria. Después de banear por todas las complejidades filosóficas que queráis, eso es la acción humanitaria, algo que después de toneladas de estudios, sesudos ensayos, debates y análisis, es algo que se puede resumir en algo tan sencillo como cuidar del mundo persona a persona. Como dice la canción, one by one, uno por uno, donde todo el mundo cuenta. Es ese tener un crío malnutrido entre las manos y decir, tú, a mí, aquí y ahora, chaval, no te me mueres. Así que, con esa certeza de que el espíritu del one by one es lo que convierte lo complejo en sencillo, y teniendo claro que innovar muchas veces no es más que saber cambiar las gafas, de mirar a ciertas cosas, nos plantamos aquí bien pertrechados frente a las complejidades del VIH, inspirados por esas madres que con sus pies golpean la tierra y que al hacerlo nos enseñan tantas cosas, y con la certeza de que si de verdad queremos cambiar el paradigma, lo que tenemos
que hacer es rebelarnos contra el azar, contra ese azar que de alguna manera, por alguna razón, pone a tantísima gente con tan malas cartas en la parrilla de salida. Como aquellos dos que iban caminando por la playa y se encontraron que la marea había sacado miles de estrellas fuera del agua, millones que estaban muriendo achicharradas bajo el sol, y uno de ellos se puso a meterlas dentro del agua y el otro le dijo: ¿dónde vas? ¿Qué haces? Son demasiadas, no vas a poder hacer nada, se van a morir. Y le dijo: bueno, puede, pero esta no y esta tampoco. Somos así, está en nuestra naturaleza el no conformarnos. Y por cierto, os lo voy a dejar aquí, el azar, para que veáis qué queréis hacer con él.